semana empezó con un primer hito en la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 19 años en Canarias. En solo 10 días ya se había vacunado al 33% de la población diana en esa franja de edad. Son más de 61.000 jóvenes y las dosis se han seguido administrando durante estos días. Y la actividad aérea en el archipiélago poco a poco va acercándose a los niveles previos a la pandemia. El primer fin de semana de agosto, los 8 aeropuertos canarios registraron unas 3.800 operaciones. Es casi el 90% en comparación con las mismas fechas del verano de 2019. Otra señal de recuperación la encontramos en los datos del desempleo del mes de julio en las islas. El paro cayó en un 7%, lo que significa que en Canarias hay 20.000 personas menos en búsqueda de empleo. Además, también en julio salieron del ERTE más de 21.600 trabajadores. Otra histórica en Gran Canaria. Después de 25 años, la capital de la isla ya cuenta con su vía completa de la circunvalación. Esta semana se ha inaugurado el último de sus tramos, entre Arucas y la costa norte. Ya está abierto de forma oficial al tráfico. Gran Canaria entra a partir del lunes en nivel 4 de alerta sanitaria por malos datos en las 2 últimas semanas. La situación es de riesgo extremo y se ha agravado con una mayor ocupación UCI en la isla. ¿Qué tal? Muy buenos días. 1 de cada 3 jóvenes canarios de entre 12 y 19 años ya ha recibido el pasado lunes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, esta semana se ha activado también la vacunación sin cita previa para este colectivo. Esta imagen de jóvenes vacunándose se puede y se debe seguir repitiendo para acelerar su inmunidad. En un momento tardabas poquito y en un momento ya sales y ya está. No me dolió. No sentí nada y yo le tengo miedo a las agujas. El 33% de la población diana de las personas entre 12 y 19 años de Canarias ya han recibido una dosis en los últimos días. Para facilitar el proceso, casi todas las islas permiten acudir a vacunarse sin cita previa a centros como este de la isla de Tenerife, donde hay hasta 9 lugares habilitados. De ellos, todos en horario de tarde, el Santiago Martín y el UC en la zona metropolitana y otros 7 repartidos en la zona norte y sur de la isla. En Gran Canaria 9 son los puntos que trabajan de lunes a viernes, 4 en horario matutino, incluido el doctoral, este último desde el martes, y 3 por la tarde, Infecar, Expo Meloneras y Conosur. En Lanzarote se puede acudir sin cita al Centro de Salud Valterra de 1 a 3 de la tarde de lunes a domingo. En La Palma podrán vacunarse en los pabellones de El Paso y Roberto Rodríguez Estrello de 10 a 2 menos cuarto, también de lunes a viernes. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes es el punto al que acudir en El Hierro, en horario matutino, entre semana. En las islas de La Gomera y Fuerteventura se recomienda, sin embargo, llamar a los números dispuestos para gestionar las agendas del Servicio Canario de Salud. No olviden que se puede recibir también las dosis en las islas diferentes a las de residencia portando simplemente la tarjeta sanitaria o el documento de identidad. La Palma alcanzó el lunes, como ya ocurriera en El Hierro, el 70% de su población diana inoculada con la pauta completa de la vacuna. Desde que se inició la campaña se han administrado más de 113.000 dosis, por lo que también hay unas 60.000 personas que ya han recibido al menos una dosis. Preocupa la presión en los centros de atención primaria, por eso la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha su plan de contingencia. Se extenderá durante 90 días y su objetivo es descongestionar los centros de salud. El plan de contingencia de los centros de salud de Tenerife y Gran Canaria pasa, entre otras medidas, por fomentar las consultas telefónicas y prorrogar los tratamientos con receta durante los próximos 3 meses. A partir de hoy, todos aquellos tratamientos que caducaran se van a renovar automáticamente durante 3 meses. Es decir, ese usuario ya no necesita pedir cita en su centro de salud, sino que directamente se le va a renovar directamente y puede acudir directamente a la farmacia a retirar sus tratamientos. En Canarias hay en este momento 14.000 pacientes positivos en COVID a los que se le debe hacer un seguimiento desde el centro de salud. Por eso, desde este lunes se suspenden las pruebas diagnósticas no urgentes. Las pruebas diagnósticas no urgentes que están dentro de la cartera de servicios de atención primaria, como puede ser las retinografías, espirometrías, detección de ambliopía en niños,
¿vale? Y luego se va a disminuir lo que son las tareas administrativas, por ejemplo, automatizando las solicitudes de transporte sanitario no urgente. No acudir a un centro de salud si se tienen síntomas de COVID y pedir cita telefónica entre las principales recomendaciones para no congestionar el sistema. Aumenta también la presión asistencial en los centros hospitalarios de Canarias y lo peor se espera después del pico de esta quinta ola. Lo esperable, siguiendo el patrón que hemos tenido en las oleadas anteriores, es que aún siga aumentando un poco más la presión asistencial y después del incremento de ingresos en hospitalización convencional, probablemente es cuando veamos el pico de presión en las unidades de cuidados críticos. Según los últimos datos de Sanidad, 90 personas permanecen en la UCI y 479 en planta. La mayoría de pacientes graves no tiene la pauta completa de la vacuna contra la COVID. En el caso concreto del Hospital Insular en Gran Canaria, el 85% de pacientes en planta y el 90% de los ingresos en la UCI no se han inoculado o carecen de la vacunación completa. En cuanto al perfil del paciente, la edad media es menor que en otras oleadas. De manera que los pacientes que a día de hoy tenemos en todo el complejo insular materno-infantil en la planta es de 55 años y en cuidados críticos es aún más baja, son pacientes todavía más jóvenes con una edad media de 50 años. Esa es la media, pero también hay jóvenes de 17 años hospitalizados. Casi todos los casos críticos en menores suelen complicarse por otras patologías. Estas limitaciones en los hospitales y centros de salud afectan a los enfermos crónicos porque provoca retrasos en sus tratamientos y en sus diagnósticos. Desde que tengo 11 llevo sufriendo lo que es la enfermedad no reconocida. Cuando tenía 26 fue cuando me diagnosticaron y me le pusieron nombre y apellido a lo que me estaba pasando, que era la esclerosis múltiple. Milagrosa lleva prácticamente toda su vida acompañada de esta enfermedad crónica. Ahora ve cómo las consecuencias de la COVID-19 afectan la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Muchos de nosotros tenemos otras patologías, muchos somos diabéticos, tenemos problemas de tensión, necesitamos a nuestro médico de cabecera. El no tener esa relación con su médico, con su enfermera, ha hecho que pasemos de un 0,9% de pacientes que pues, dejaban la medicación en la primera fase de la pandemia a un 24,8%. Esto al final hace que la calidad de vida de esa persona se vaya a ver afectada a lo largo del tiempo y también su supervivencia. Algo tan necesario como la resonancia puede tardar hasta un año. También los tratamientos tienen retrasos, al igual que la fisioterapia o los diagnósticos. Es la cara más desconocida de la pandemia que afecta a la salud mental. Las organizaciones de pacientes afirman que un 75% se siente deprimido. 3.800 operaciones aéreas durante la operación salida de agosto en los 8 aeropuertos canarios. Esa cifra acerca los números de este 2021 a los de 2019, a los del último verano antes de la pandemia. Remonta la actividad, especialmente con los vuelos nacionales. Además, 50.000 residentes ya tienen sus bonos turísticos. Los ganadores de la promoción puesta en marcha en las islas ya pueden activar la tarjeta de las agencias de viaje con 200 euros de saldo. Podría ser uno de los 50.000 agraciados del bono turístico canario. Desde el pasado 31 de julio, para los afortunados, broncearse en esta playa o disfrutar de este masaje es mucho más fácil con la activación de la tarjeta de viajes. Ten un poco de paciencia porque la página, al recibir las aperturas a partir del viernes, estaba un tanto saturada. Situación que ha generado dudas entre los que optaron a la tarjeta virtual de viajes. ¿Cómo puedo recibir y activar mis tarjetas? Han recibido un correo electrónico todos los beneficiarios indicándole las pautas que tienen que seguir. Oye, ¿cómo puedo disfrutar de este bono? Tiene que tener una estancia hasta el 30 de septiembre de 4 noches y a partir del 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2 noches. ¿A qué agencias adheridas puedo ir a canjear el bono? El sector prácticamente la totalidad se ha adherido al sistema, a esta campaña. ¿Cuál es la fecha límite que tenemos para cambiar el bono? El 15 de diciembre ya no podrán canjearlo y se desactivarán el importe de sus tarjetas virtuales o físicas si no lo han disfrutado. En cuanto a las tarjetas físicas, su distribución ha arrancado esta semana también con un saldo de 200 euros para gastarlos en este paraíso que es Canarias. Los fondos europeos pretenden ser un elemento fundamental para la recuperación económica. El Gobierno de Canarias ha reclamado en Madrid que las comunidades autónomas puedan ejecutar estos fondos hasta 2026.
Mayor concreción y claridad es el principal reclamo de buena parte de las comunidades autónomas al reparto de los fondos europeos. Lo que se desconcentre a las comunidades autónomas vía conferencias sectoriales y lo que se quede en los ministerios vía convocatoria, tengamos un reflejo justo todos los territorios, claro, un sistema que integre todo esto y sepamos a ciencia cierta antes de final de año, oye, de los 10.000 millones a Canarias le habrán consignado 973 o 1.200. Además, para no dejar nada sin ejecutar, piden mayor flexibilidad, que los fondos se puedan gastar hasta 2026. Desde el Ministerio se comprometen a informar y esclarecer el reparto, aunque aseguran que es algo que las comunidades podrían hacer por sí solas. Hemos quedado en que vamos a transmitirle la totalidad de esos recursos que van a cada territorio, aunque ellas tienen en su ámbito de actuación capacidad de hacerlo de la misma manera que yo. Yo le pregunto a los ministerios, ellas le pueden preguntar a los consejeros. Hacienda asegura que de los 10.500 millones de euros que este año van a corresponder a las comunidades, ya se han repartido 7.230. 2 personas han tenido que ser rescatadas en alta mar cuando habían quedado a la deriva al navegar en un kayak. Ambos hechos ocurrieron en Lanzarote, con el mal estado del mar como factor clave en los 2 incidentes. Este turista salió de Lanzarote y se quedó a la deriva a casi 3 millas del faro de Pechiguera, al suroeste de Lanzarote y noroeste de Fuerteventura. Su rescate fue complejo debido al viento y el oleaje. Fue el mismo usuario quien alertó a la empresa de alquiler de kayaks que la corriente le impedía volver a Playa Blanca. Un incremento del turismo, la gente puede hacer deportes náuticos, pero lo que tiene que tener en cuenta es la EMET, sobre todo el tiempo que va a hacer. Un varón de 67 años falleció el lunes en la playa de La Punta, en San Sebastián de la Gomera. Fue rescatado del agua por los socorristas de Cruz Roja, inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Los propios socorristas y un médico que se encontraba en la playa iniciaron las maniobras de reanimación básicas hasta la llegada de la ambulancia medicalizada, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Seis plantas ocupadas, aunque no llenas, y una 7ª planta vacía, aunque preparada por si se diese un pico de nuevos ingresos. Es la situación con la que el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, afronta la presión durante esta 5ª ola. El martes pasado tenía 185 pacientes COVID ingresados, de los que 32 estaban en la UCI, más del 80% de ellos sin vacunar o con solo una dosis. Es el Hospital de Canarias con mayor presión asistencial en esta 5ª ola. La ocupación en la Candelaria en planta está en niveles nunca vistos desde el inicio de la pandemia. La población del sur, que es nuestra población de referencia, es una población más joven que se ha ido vacunando, pero de una manera más tardía, y eso ha motivado el que, lógicamente, los brotes sean más importantes ahora mismo en este momento en el sur de la isla que en el norte. Esta sobrecarga del sistema acaba afectando a los pacientes de otras patologías. Los equipos médicos han tenido que priorizar la atención. Los quirófanos no están parados, los quirófanos están funcionando, pero están funcionando con pacientes prioritarios y pacientes urgentes. Esos son los pacientes que estamos operando. El resto de las cirugías las hemos reprogramado. En Gran Canaria, las unidades de medicina intensiva del Hospital Insular han estado al límite. Lo que es la UCI, el recinto de UCI con sus 4 boxes, tiene 32 camas y ahora mismo pacientes COVID tengo 20. Esa situación hoy parece que está un poquito mejor, se van a dar altas en todas las zonas de críticos porque los pacientes están evolucionando bien. Con respecto a hace justo una semana, en toda Canarias hay 52 pacientes más con COVID en planta y 20 más en la UCI. El paro bajó en Canarias el pasado mes de julio en más de 20.000 personas. Es una caída de más del 7% y el tercer mes consecutivo de bajada del desempleo. Baja el paro en todos los sectores económicos y en todas las islas y aumenta la contratación por encima de la media nacional. Además, en julio también más de 21.600 personas salieron del ERTE en Canarias, aunque esta sigue siendo la comunidad con el porcentaje más alto de trabajadores en ERTE. ¿Qué medidas tienen que tomar? Pues una de las medidas que tenemos que tomar es... Canarias cumple 3 meses en los que baja el desempleo. En julio, 2 puntos por encima de la media nacional. Más de 20.000 personas salieron del paro en Canarias el mes pasado, el 71% en el sector servicios. Valoramos positivamente ese descenso de más de 20.000 personas con respecto al mes anterior.
pero es cierto que si miramos los datos de interanuales, hay un aumento del desempleo en más de 12.000 personas. También en julio se firmaron 54.000 contratos nuevos, la mayoría hombres de entre 25 y 45 años que aceptaron un contrato temporal. Debemos mantener la prudencia con estos datos porque estamos hablando de que estamos en un mes de julio que tiene un marcado carácter estacional y por tanto las contrataciones tienen también ese marcado carácter estacional. La temporalidad de docentes contratados como refuerzo por la pandemia también se ha notado en julio. La afiliación a la Seguridad Social ha caído en 6.000 personas. De las más de 250.000 personas sin empleo en Canarias, el 64% son paradas de larga duración y el 60% no cobra prestación. Lo que urge es trabajar en mejorar la calidad del empleo y en Canarias, con altos índices de precariedad y de temporalidad, con parados de larga duración que no se incorporan al mercado laboral. Gobierno y sindicatos coinciden en que estas son las cifras que deben marcar las nuevas políticas de empleo. Con la llegada de turismo nacional, interinsular y algunos vuelos internacionales, Fuerteventura y Lanzarote empiezan a recuperar su actividad. En estas dos islas se están recuperando puestos de trabajo. Esta barbería de Las Ares abrió sus puertas en plena pandemia. Es uno de los muchos negocios en el norte de la isla que continúan resistiendo. Gracias a la gente de aquí, ¿no? He sobrevivido a estos meses. Con el turismo pues tenemos las rachitas, ¿no? Hay semanas que hay más, semanas que hay menos. Lanzarote y Fuerteventura son dos de las islas más castigadas, sobre todo en la hostelería. Poco a poco se comienza a ver la luz al final del túnel. Es el caso de De Pinchos, que comenzó su andadura hace tan solo unos meses. Complicado, hemos trabajado muchísimo, hemos tenido que buscar millones de ideas. La gente del pueblo responde, los turistas responden y seguiremos luchando a pesar de las circunstancias. Rocío abrió sus puertas 4 días antes del confinamiento. Ahora ha tenido que volver a empezar. No te voy a decir que es fácil porque no lo es, pero últimamente parece que hay un poquito más de movimiento. A lo mejor es porque yo soy muy positiva y creo que vamos a salir de esta y hay mucha gente de península y mucho canario. Se ve poco extranjero. Para lo que es Corralejo se ve muy poco. Las zonas turísticas comienzan a recuperarse de la crisis de la COVID-19. Actividad comercial que, de seguir mejorando, permitirá cambiar estos carteles y puertas cerradas por nuevos negocios. Y las salas de cine de Tenerife advierten de que podrían desaparecer por culpa de las restricciones del nivel 4. Piden que se alivien las medidas para poder continuar abiertos. Podemos correr el riesgo de quedarnos sin cines independientes, por lo menos, lo que es en la provincia de Tenerife. Ya que el sector está experimentando una caída del 70% y por eso les resulta más difícil permanecer abiertos. Ya hay salas cerradas, hay 2 en Santa Cruz que no han abierto desde marzo. Y el resto que nos hemos reunido y hemos hablado de la situación, prevemos que va a durar bastante poco. Una situación que se agrava con las restricciones del nivel 4 en la isla de Tenerife. No podemos tener un aforo de más del 55%, eso en películas taquilleras pues nos perjudica bastante. Ahora mismo la restricción de cerrar las barras, de no poder vender cotufas, es una losa más. Por eso, las salas de cine de la isla se han unido y han solicitado al Gobierno de Canarias una modificación de las medidas para salvar el sector. El último Consejo de Ministros, antes de las vacaciones, asignó 629 millones de euros a Canarias el pasado martes. El objetivo de esta dotación es paliar los efectos de la pandemia y el Gobierno también ha aprobado la prórroga del escudo social. Último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y sobre la mesa del Ejecutivo una quinta ola estabilizada, la vacunación encauzada y unos datos de empleo positivos. Termina este curso político, si se permite así, estas 2 semanas que estaremos sin celebración de Consejo de Ministros, con unos datos muy positivos que animan al optimismo, a la esperanza y que sobre todo creo que se reflejan en la vida cotidiana de los españoles y de las españolas. Entre las decisiones más destacadas, la prórroga hasta el 31 de octubre del decreto que impide los desahucios o cortar la luz, el agua o el gas a los más vulnerables. También la posibilidad de aplazar el pago del alquiler
o prorrogar su contrato. Una prórroga a ese escudo social que en definitiva es la protección de los más vulnerables. Y ante la escalada de los precios de la luz, el Ejecutivo ha aprobado una nueva norma con la que pretende seguir recortando los beneficios de las eléctricas. Los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables. También se ha aprobado un reparto de fondos entre las comunidades autónomas para paliar los efectos de la pandemia y la compra de vacunas adicionales. Y tras ese Consejo de Ministros, Pedro Sánchez acudió al tradicional despacho que mantiene con Felipe VI durante el verano en el Palacio de Maribén, en Mallorca. Una cita en el día en el que se cumplía un año de la salida de España del rey emérito, que continúa en Abu Dhabi. Y presunta estafa inmobiliaria en Tenerife, de momento hay 16 denunciantes. Contrataron la construcción de viviendas de madera, entregaron una parte del importe y todavía no tienen sus casas. Entregaron supuestamente todos los ahorros de su vida a una empresa para construir una vivienda prefabricada de madera. Eu fui pagando sempre hasta diciembre, que le paguei un valor total de 127.500 euros e não tenho nem um tornilho, nem um palo. Me ha afetado psicológicamente y físicamente, mi vida se fue, él me robó mi dinero. En el caso de este matrimonio fueron 127.000 euros, pero esta afectada entregó 87.000 y supuestamente le ocurrió lo mismo. Así que se sepa, hasta 16 clientes, todos han coincidido en el juzgado. Tuve que modificar lo que es el saneamiento de los baños. Tuve que pagar para que vuelvan a hacer la fachada otra vez. Y 1.001. Te puedo dar 5.000 y le dimos 5.000 euros y hasta la fecha nada de nada. Oriol Rodríguez invirtió 90.000 euros que ha perdido. Cada caso es distinto. Muchos clientes empiezan a tener una construcción irregular. La empresa en cuestión es Rodelsa Laguna. Han cambiado de nombre en varias ocasiones, aunque siguen publicitándose en Internet. Hemos intentado contactar con ellos sin éxito. El charco de San Ginés en Arrecife está de moda, pero sus vecinos no están contentos. Denuncian que cada fin de semana se producen ruidos, peleas y se acumula suciedad. Son vecinos del charco de San Ginés que ya no ocultan su malestar. Ya no aguantamos más. Más que hartos, más que hartos. Porque cuando llega el fin de semana denuncian... Esto se hace insostenible. Esta calle de ahí arriba es un meadero y todo lo que quieran hacer. Orinan y consumen droga frente a sus casas. Ahí se ponen y no les puedes decir nada. Botellones sin control que acaban así, en peleas. Hace complicado y difícil vivir aquí. Porque ya no pueden, se quejan, dormir tranquilos. Nos hace imposible el dormir porque el griterío, los insultos entre ellos. Son las últimas denuncias. La primera denuncia fue el 18 de mayo. Luego hicimos la denuncia en la Policía Local y en la Policía Nacional. Luego la segunda denuncia el 24 de mayo. Y este sábado iniciarán una recogida de firmas. Sí, tener una solución y poder vivir en paz y en armonía. Porque quieren que el Ayuntamiento de Arrecife tome medidas. La empresa pública Mercahierro ha presentado una nueva propuesta de transformación de uno de los productos estrellas de la isla, una mermelada producida al 70% con piña tropical herreña. La conocemos así y también así. La piña tropical del Hierro se transforma esta vez en bote de cristal. Se trata de recuperar la pequeña fábrica donde se elabora la mermelada. Queremos impulsar el consumo del producto local y ofrecerlo al consumidor a través de otras alternativas, como es la transformación en mermelada. Un nuevo formato que da salida a la producción anual de más de 2 millones de kilos de esta fruta. Se ha visto condicionada por las dificultades en la comercialización del producto por el bloqueo del sector vinculado del turismo. El Hierro es el productor principal no solo de Canarias, sino de todo el país. Es de lo primero, y juntamente con el queso y el vino, lo primero que se conoce de esta isla como producto de exportación, y desde luego estamos dándole una vuelta a la propuesta de la piña tropical. Por el momento solo se comercializará en el Hierro y pronto se sumarán más sabores con frutas de temporada como la ciruela, el higo o la manzana reineta.
Detectado un brote de coronavirus en la prisión Las Palmas 2, conocida como Juan Grande. De los primeros 70 afectados, la gran mayoría no había querido vacunarse. Justo el miércoles se practicó un cribado entre los reclusos. Están preocupadas por la salud de los presos contagiados, por eso este grupo de familiares se ha desplazado hasta el centro penitenciario y así denunciar in situ la situación en la que aseguran que se encuentran. No hay paracetamol, no hay nada, yo simplemente quiero medicación y lo trate, que le dé líquido para limpiar, porque hay que desinfectar. Allí no hay nadie, ¿me entiende?, que venga a desinfectar, porque eso te deja el cuerpo decaído. Entonces tiene que venir alguien, ¿me entiende?, para poder. O si ellos mismos quieren que los internos limpien, que le den producto para limpieza. Según los sindicatos de los funcionarios, reciben la atención adecuada. Afirman además que este miércoles se están realizando cribados masivos que podrían multiplicar el número de positivos. Y aunque destacan que el origen está en un interno vacunado, la delegación del Gobierno pone el acento en los negacionistas. El 100% de los funcionarios está vacunado, el 90% de los internos también. Los que no lo están lo han sido porque se han negado a recibir la vacuna, y ahí ha empezado el brote a través de las personas que no se han vacunado, ¿no? En estos momentos los módulos 11 y 12 con más de 200 internos están confinados. Solo se permite la entrada a abogados y se han suspendido los traslados. Aumentan los brotes en las residencias de personas mayores. El Consejo Interterritorial acordó esta semana estudiar las causas y las posibles soluciones. Una de esas residencias afectadas está en Tenerife. El brote se detectó a finales de julio. Ya van 25 afectados, de los cuales la gran mayoría apenas presenta síntomas. 22 mayores, 16 leves, 6 hospitalizados. Las instalaciones están cerradas a cal y canto para evitar más contagios. No se están realizando videollamadas y tampoco están permitidas las visitas. 3 trabajadores están de baja. Algunos familiares echan en falta algo más de información. Lo que quiero es que se me permita tener noticias más de mi madre, poderla ver, aunque sea a través de un cristal, saber que está bien, y el por qué sobre todo no se le permiten las videollamadas. Desde el centro se lleva un estricto protocolo de actuación para evitar la profusión del virus. Que a mi madre la tenían aislada, que le han hecho ya 3 pruebas, las cuales había dado negativa, pero que estaban aislados. Cada día, según la Fundación Gerón, que gestiona la Casa de Acogida Familia Quesada Sánchez, se envía información detallada de la evolución, tanto de los positivos como de los que se encuentran en aislamiento preventivo. Y la venta de test de autodiagnóstico en las farmacias se ha disparado. En solo una semana se vendieron casi 15.000. De continuar con este ritmo en la demanda, los distribuidores aseguran que se quedarán sin existencias. Hola, buenas. ¿Tienes test COVID? Sí. Vienen así, vienen individuales o cajitas de 5, ¿vale? Se los quitan de las manos. Se están demandando mucho porque la gente ve que es una buena medida para intentar no saturar las urgencias y poder tener una idea de si serían positivos al haber estado en contacto con alguien que ha sido positivo. Los test de antígenos se han convertido en el producto estrella de las farmacias. En una semana han vendido la friolera de 14.600 de estas pruebas. Viene mucha gente, de hecho ya antes de que nos llegasen, vino mucha gente preguntando, llamando, y de hecho hicimos una lista para apuntar a la gente y en cuanto llegasen poder dispensarlo. Eso sí, pese a su alta demanda, el método de uso sigue generando algunas dudas. Primero se suena bien la nariz y con el bastoncillo se lo introducen las 2 fosas nasales, ¿vale? Le da vueltecita y lo deja un par de minutitos. 15-20 minutos, veríamos el resultado. Pasados ya 20 minutos, corremos el riesgo de que no sea veraz el resultado. Un resultado que en caso de ser positivo de nada sirve si no se notifica. Desde que existiese el test, cuando uno tenía síntomas, llamaba y los rastreadores iban a que se les hiciera la PCR. Por lo que la responsabilidad es siempre el primer paso para la detección. Pues muchas gracias. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente, buena tarde. Canarias registró en julio un aumento de la demanda eléctrica del 5% con respecto al año pasado. Eso pese a que el precio de la electricidad marca máximos históricos en todo el territorio nacional. Algunas asociaciones piden más compromiso al Gobierno para garantizar un descenso de la pobreza energética. 2 de los precios de la electricidad más altos de la historia en España se registraron en los 2 primeros días de agosto, en ocasiones 3 veces más cara que el mismo día del año pasado.
Todo pese a la bajada del IVA del mes de junio en la factura. El Ejecutivo de coalición no está llevando a cabo las políticas que debería, ha hecho alguna que otra cosa, pero no desde luego algo que pueda resolver el gran problema del tarifazo eléctrico que estamos sufriendo con especial dureza este año. Tenemos que contar con un sistema donde se expulse de la subasta a determinadas tecnologías alcistas y que esas tecnologías tengan un precio fijo, máximo, fijado por el Gobierno de forma periódica. Pese a estos precios, la demanda eléctrica de Canarias aumentó más de un 5% en julio en comparación con el mismo mes de 2020. Los días de más calor el incremento llegó a superar el 6%. En Canarias, en este momento concreto, agosto, con altas temperaturas, estemos consumiendo más y además hay más personas en las islas, hay turismo. Eso provoca un incremento de la demanda que también se puede traducir en incremento de los precios. Entender lo que pagamos sigue siendo extremadamente complicado. Por ello, Facua ha denunciado este miércoles a las energéticas Iberdrola, Naturgy y Endesa por irregularidades en la información a los consumidores en sus nuevas facturas. Preocupación entre los migrantes del campamento Las Raíces en Tenerife, que denuncian que las derivaciones a la península están paralizadas. Se han concentrado en el propio campamento para exigir explicaciones. Muchos no aguantan más y piden desesperadamente que les dejen continuar su viaje hacia el continente. Estamos aquí, no hacer nada, solo comer y dormir. La mayoría de mis amigos están aquí desde hace 5 o 6 meses, nos cuenta este migrante. Aunque la ocupación del campamento es menor que hace unos meses por la disminución en la llegada de pateras y las derivaciones, los migrantes denuncian que ahora no se están organizando traslados a la península. Hace 2 semanas no más viajar. Por eso, frente al edificio principal del campamento, gestionado por la ONG AXEM, han pedido respuestas. Todos los días AXEM dice espera, el gobierno no decidir nada. La ONG les asegura que las derivaciones son competencia del gobierno central. Los migrantes se siguen quejando también por las condiciones del campamento. Aunque el centro está menos masificado, dicen que la comida, por ejemplo, no ha mejorado. Durante la primera mitad del año, el Ejecutivo Estatal ha cumplido con 1/3 de los compromisos adquiridos con las islas. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Entre las iniciativas ha destacado el esfuerzo para dinamizar la economía con 1.144 millones de euros para las empresas y autónomos afectados por la pandemia y para trabajadores afectados por ERTE. Y también destacaba las políticas activas de empleo para las que el Gobierno central ha destinado 130 millones. Los avales ICO han jugado un papel muy importante porque han ayudado a otorgar financiación. De otra manera tendrían muy difícil las empresas con avales del Estado. En este año se han otorgado unos 250 millones que han afectado, cuyo beneficio directo ha sido para 1.175 empresas. Después de 25 años, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria ya está terminada. El último tramo de la cuarta fase adelanta hasta Arucas el punto en el que los conductores procedentes del norte pueden seguir su camino hacia el sur de la isla sin pasar por el municipio capitalino. 25 años después de su inicio, este coche es el primero que pudo cruzar toda la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Una circunvalación que es producto de la modernidad, que es ejemplo de movilidad en nuestra isla y en nuestra ciudad. Vamos a hacer el recorrido entre la Gran Canaria 2 y la Gran Canaria 1 en tan solo 14 minutos, de forma directa, sin ninguna interferencia. Y ese cartel que desde Arucas señala que se puede llegar a Maspalomas es la indicación de esa unión de las dos carreteras más importantes de la isla, un enlace que directamente afecta a la capital Gran Canaria. El poder derivar este núcleo de vehículos, que son 60.000 en total, que ocupan que van a utilizar esta vía, 30.000 que van a salir de esa vía de conexión del centro de la ciudad, sería un alivio, yo creo que espectacular. Es una alegría para los 11 municipios del norte. Arucas, cabecera de comarca, y es importante la entrada y salida de vehículos en nuestro núcleo poblacional. Aún así, desde Arucas se reclama todavía la finalización de algunos enlaces pendientes. Será el remate de esta obra civil iniciada en 1995 y que deja más de 450 millones de inversión, 30 kilómetros de vías, 12 túneles y 10 viaductos. La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, con la colaboración del Cabildo de esta isla, han lanzado una campaña de recaudación de fondos.
Amate con la justicia. El objetivo es que enfermas oncológicas en situación de vulnerabilidad puedan sufragar el asesoramiento y la representación jurídica que muchas veces necesitan ante procesos o demandas, como la pérdida de empleo por la enfermedad. La fecha para realizar donaciones finalizará el 16 de agosto. Aunque los datos globales del archipiélago revelan un descenso del 7% en los casos de COVID, en Gran Canaria y Fuerteventura los positivos están aumentando muy rápidamente y la variante Delta ya supone más del 80% de los casos. Por ello, el Gobierno de Canarias ha decidido subir de nivel a la isla de Gran Canaria, que pasa del 3 al 4. Las medidas entrarán en vigor a las 12 de la noche de este domingo. Debido a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, prácticamente las medidas quedan igual que en el nivel anterior. Eso sí, cierran los parques infantiles y se reduce el aforo para agilizar y para poder realizar deporte. En el caso de Gran Canaria se ha venido a unir este incremento que ha tenido de las incidencias en concreto con un incremento de la ocupación de UCI, que es lo que ha hecho que haya cambiado de nivel en concreto. Se nos ha ido incrementando la incidencia a 7 días y a 14 de los mayores de 65, fenómeno claro de grupos etarios que más se están contagiando, gente más joven que evidentemente están transmitiendo pues a las personas mayores la pandemia, ¿no? La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el plan Aborda tras comprobar los niveles de ocupación de hospitales como el de la Candelaria en Tenerife. La iniciativa permite trasladar al universitario a los pacientes que tengan que ser intervenidos. El plan Aborda tiene como objetivo que el Servicio Canario de Salud funcione como un único ente, planteando la posibilidad de utilizar quirófanos de otro hospital. Subieron nuestros cirujanos arriba a operarlos, un ginecólogo y un cirujano plástico. Y ellos pusieron, aparte del local quirúrgico, el anestesista y el personal de enfermería. Los pacientes trasladados al UC tienen que ver con las especialidades de ginecología, urología o el área maxilofacial. Ayer eran pacientes con carcinoma de mama, cáncer de mama, y mañana son pacientes con carcinoma de vejiga. Son pacientes que consideramos no son demorables, que hay que operar y que ahora mismo en este hospital no estamos en disposición de hacerlo. La previsión es continuar con este plan la semana que viene. El lunes vamos a operar cirugía maxilofacial, también siempre cáncer, ¿verdad? El martes ginecología y el jueves de nuevo urología. Es decir, que en principio vamos a seguir colaborando entre los dos hospitales. Con esta iniciativa se evita posponer intervenciones por la alta ocupación de camas de críticos. Agradecimiento fundamentalmente a todos los compañeros de la unidad de medicina intensiva que se están rompiendo los cuernos por ello. La quinta ola está siendo la más dura para los profesionales de la UMI y del Hospital Insular de Gran Canaria. El personal va cayendo en un cansancio y una extenuación increíble de ver cómo ingresas, terminas una ola, empiezas otra, y sobre todo ahora con pacientes muy jóvenes, lo cual nos preocupa muchísimo. Nos preocupa mucho porque están en la flor de la vida. E inciden en que un factor de riesgo muy importante y que preocupa es la obesidad. Son imágenes de este jueves. La edad media del paciente de UCI es de 40 años y el 90% no está inmunizado. Tenemos alguna unidad familiar donde ha habido hasta 3 miembros ingresados simultáneamente dentro de la unidad. Críticos los 3. Si no hubiera vacuna, si no estuviéramos vacunados, esta ola sería terrible. En este momento es el pico máximo de asistencia en la unidad. Esto está restando posibilidades a otros pacientes. Los recursos no son infinitos. Creen que la situación de saturación durará al menos un mes y piden la colaboración ciudadana para mantener las medidas sanitarias.
Reino Unido ha confirmado que España y también Canarias estará en su lista ámbar. Así que los británicos vacunados con la pauta completa pueden seguir viajando a España sin tener que pasar una cuarentena obligatoria al regresar a su país. Entre la población adulta de Reino Unido, el 73% ya ha recibido la pauta de vacunación completa. La preocupación por la situación epidemiológica ha llevado a la celebración de un pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife a petición de la oposición, que denuncia la inefectividad de las medidas aplicadas en las islas y las repercusiones económicas que asegura se notan en la economía insular. La moción de Coalición Canaria proponía cierres perimetrales, controles de tráfico nocturno para desincentivar el ocio o modificar las pautas de rastreo con nuevas técnicas. Aseguran que además del sanitario, el impacto económico es demoledor. Pero tenemos la mitad de la planta hotelera cerrada, la mitad. Incluso a aquellos que están ya haciendo reservas para los meses de noviembre y diciembre, tenemos que adelantarnos, no estar siempre detrás de los acontecimientos, que es lo que ha ocurrido en este año y medio. Según el grupo de gobierno, son propuestas dirigidas por una oposición no responsable, cuyo oportunismo político busca colapsar los servicios de información de la corporación con medidas contradictorias. Si hoy hacen una propuesta y mañana la contraria, no es creíble. Siempre que no sean imposibles o siempre que no sean propuestas de algo que ya está en marcha y ustedes presenten a sabiendas que está en marcha y que se va a poner en breve en funcionamiento. Cuando plantea hacer un mejor estudio epidemiológico, está cuestionando los estudios del Gobierno de Canarias. Me gustaría que aportara algún dato, porque lanzar estas medidas así, cuestionando el trabajo de otros, pero sin justificarlo desde un punto de vista científico, me parecen lamentables. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? Finalmente, las propuestas fueron rechazadas por la mayoría del Pleno de la corporación. Coalición Canaria PNC. ¿Votos en contra? Y vamos a conocer la historia de Garoé. Es un joven tinerfeño de 28 años al que hace poco le han detectado leucemia. Ya ha comenzado su tratamiento con quimioterapia, pero necesita con urgencia un donante de médula ósea compatible para poder sobrevivir. Hay veces que la vida te da sorpresas y no siempre son buenas. Es lo que le ocurrió a Garoé. Gracias a la vacuna de la COVID-19 se dio cuenta de que padecía leucemia. Empecé a sentirme un poco mal, el médico de cabecera me recetó antibióticos, aún así seguí empeorando. Y ya el tercer, cuarto día bajé a urgencias y ahí me descubrieron un análisis de sangre. Y bueno, fue cuando me diagnosticaron la enfermedad, una leucemia mieloide aguda tipo M5. Es una de las más severas, por lo que necesita urgentemente un donante de médula ósea compatible. Tengo un único hermano, pero no es compatible conmigo, desgraciadamente. Y 3 de cada 4 pacientes de leucemia vamos a necesitar un trasplante de fuera de la familia. Con lo que de ahí la importancia de la donación de médula ósea, porque no supone ninguna injerencia realmente en la vida del donante y a nosotros nos salva la vida. Un proceso rápido e indoloro. Se da una medicación que es una proteína que se produce de manera natural en el organismo para que las células madre de la médula ósea salgan al torrente sanguíneo y entonces se recogen. Entonces, en efectos prácticos, lo único es tomar sangre del donante, es donar sangre. A pesar de su mirada cansada, lo afronta con fortaleza y ganas de seguir luchando. Por ello se ha propuesto darle visibilidad en redes sociales a la importancia de donar médula, porque un pequeño gesto puede salvar muchas vidas. 2 años después de su instalación, uno de los dispositivos salvavidas instalado en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha usado por primera vez para rescatar a una bañista en apuros. La joven estaba practicando snorkel en la zona de Playa Chica y se vio arrastrada por la corriente y empezó a pedir ayuda. Manuel, un ciudadano que se encontraba en la playa con su familia, tiró el dispositivo al agua y el sistema inmediatamente se activó como salvavidas cerca de la bañista. Finalmente pudo salir sin sufrir daños. Simplemente era ayudarla y en todo caso que se agarrara a mí o algo, pero luego ya los muchachos me dejaron el flotador y la verdad que es una gran ayuda, porque es un peligro también. Una persona si entra en pánico o algo te puede hundir y que te puede ahogar a ti también o a la persona también. Es muy súper gratificante para la persona que ayuda, casi más que para el que tú has ayudado. Gran Canaria está en riesgo extremo, lo que se traduce en un cambio de nivel epidemiológico. Será a partir del lunes cuando se produzca ese incremento de nivel del 3 al 4, aunque las medidas no van a variar mucho.
Es la ciudad canaria con más casos activos. Las Palmas de Gran Canaria se prepara para entrar en fase 4. Tras los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los esfuerzos se centran en el control del aforo. Durante el verano donde ponemos más el foco son precisamente en las playas y en las principales zonas comerciales abiertas a través del dron, por las noches, en zonas como Vegueta también hay una acumulación de personas y nos obliga a tener un dispositivo casi permanente ya. Las medidas se conocen porque son prácticamente las mismas que en fase 3. Grupos de un máximo de 4 personas, en restauración 6 en exterior y 4 en interior, y 33% de aforo en gimnasios y transporte público, la mitad en las playas. Lo que cambia, el cupo de las actividades deportivas al aire libre y los parques infantiles y atracciones de feria, que permanecerán cerrados. La situación es preocupante. Existe, digamos, muy pocas diferencias entre estar en el nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Las diferencias deben estar en el comportamiento de todos y cada uno de nosotros. Hay más de 5.500 casos activos en la isla y la presión hospitalaria no ha parado de subir en los últimos 15 días. El 50% de los locales dedicados al ocio nocturno han tenido que cerrar y es muy probable, según el sector, que no vuelvan a abrir. Los empresarios piden que se tenga en cuenta la realidad de estos establecimientos y creen que la llegada de turistas debe ir unida a la reapertura de estos locales. Los empresarios del ocio nocturno creen que habría que llegar a un acuerdo para permitir el desarrollo de la actividad que actualmente solo es posible en aquellas islas con nivel 1. La única cosa positiva que muchos de los establecimientos que tienen licencia de ocio nocturno poseen una doble licencia y se les permite abrir. Entonces es la única salvación que tenemos. Los locales que realmente solo tienen una sola licencia están abocados al cierre. Desde el sector creen que la llegada de turistas debería ir asociada a la apertura de estos establecimientos. Lo que no puede ocurrir es que vengan muchísimos extranjeros a nuestras islas, que en sus países no hay ningún tipo de restricción y vengan aquí de vacaciones y estén todo restringido. Si tenemos hasta a la gente controlada y ya la policía sabe dónde está, le facilitamos el trabajo a ellos y nosotros pasamos de ser un problema a ser una solución. Con los datos en la mano, el 50% de los locales de ocio nocturno de Canarias han cerrado y es muy probable que no vuelvan a abrir. Y Canarias ha alcanzado ya cerca del 64% de la población diana vacunada contra la COVID-19. En 3 islas se supera ya incluso el 70%. Lanzarote alcanzaba esa cifra ayer tarde tras El Hierro y La Palma, consiguiendo administrar la pauta completa a más de 96.000 personas. Según Sanidad, La Gomera alcanzará también esta meta en cuestión de días. Más de 1.200.000 personas han recibido la pauta vacunal completa en las islas. Ahora hemos habilitado el happy hour, que son unas horas en las que la persona puede venir sin cita previa a vacunarse, y seguiremos creando estrategias específicas para seguir llegando a todos los puntos de la isla para poder inmunizar al 80% lo antes posible. El reto de alcanzar el 70% de la llamada inmunidad de grupo para frenar el avance de los contagios se está logrando gracias al trabajo realizado en los grandes centros de vacunación, pero también por el esfuerzo realizado en decenas de pequeños centros de salud de las islas. Visitamos uno de esos centros en Garachico, en Tenerife. ¿Te vas a vacunar? Sí, vengo a pedir una hora. La vacunación prosigue por toda la geografía. En el Centro de Salud de Garachico se ha estado dispensando un mínimo de 200 y un máximo de 400 dosis diarias, con la particularidad de que este ambiente más rural propicia otro tipo de gestos. Sí, la verdad es que hay gente muy agradecida siempre en todas partes, y aquí también nos pasa que, bueno, que a veces pues yo que sé, te quieren traer una caja de galletas o alguien te quiere invitar al café en el bar de al lado o algo así. Aquí no hay monitores ni se llama por números. Pero los nervios y las dudas son comunes a los que se pueden respirar en cualquier macrocentro y se repiten esos casos en los que el empujón de un amigo es decisivo. Fue el que me informó un poco en que era peor el caso del COVID que el caso de la vacuna. Y al final, sin distinción de pueblos o ciudades, la respuesta es cada vez más unánime. Sí, que se vacunen, total, al final no es nada. Te vacunas como cualquier otra vacuna, al día siguiente te duele un poco, pero como un reloj. La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote al antiguo responsable del área de Cruz Roja en la isla. Se le investiga por 4 delitos, entre ellos coacciones y delito contra la integridad moral.
El ahora detenido era responsable de los centros de acogida de migrantes en la isla. Tras detectar diversas irregularidades en una auditoría interna, la organización lo despidió el pasado mes de marzo. La semana pasada era la Guardia Civil quien llevaba a cabo esta detención. La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario. Lavar la ropa a mano en las acequias sigue siendo una realidad en Tunte, en Gran Canaria. Varias vecinas siguen la tradición de lavanderas. Lo realizan casi a diario en la acequia de El Rosal. Aseguran que les sirve de desconexión y se alejan de la rutina. Además sirve como un atractivo turístico. Esta acequia cuenta con 24 piletas, se construyó a mediados del siglo XX y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la rehabilitó en los años 90. Por segundo año consecutivo, las fiestas de la Virgen del Pino en Gran Canaria estarán marcadas por la pandemia. Sí se permitirán actos en interior, pero no se celebrará la romería ofrenda. Tampoco se recomienda realizar la tradicional subida a la villa para evitar aglomeraciones. Ya se ha dado a conocer el cartel de las fiestas, obra del artista terorense Iván Perdomo. Arrancarán el próximo 27 de agosto con el pregón de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y antes de la predicción del tiempo, abrimos la agenda semanal. Vemos algunos de los temas de interés para la comunidad sorda en las islas. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias abre el plazo de inscripción para sus próximos cursos online de lengua de signos española. Signar A1, 60 horas y Signar A2, 90 horas. Las plazas son limitadas. Tienes hasta el próximo 15 de septiembre para inscribirte. Si tienes alguna duda, puedes contactar con Fasican a través del correo electrónico lse@fasican.org o en el teléfono 613 003 128. Desde el proyecto Apoyo a SIBO, la Escuela Tenerife Joven del Cabildo de Tenerife oferta cursos para personas con discapacidad auditiva como formación en dinamizador juvenil, alimentación saludable y nutrición deportiva, monitor de ludoteca y manipulación de alimentos, entre otros. Para más información, puedes acceder a la página web tenerifejovenieduca.com o contactar al teléfono 922 53 40 21 o al 619 677 127. La Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria quiere actualizar su bolsa de empleo para intérpretes de lengua de signos. Si quieres formar parte de Azor Las Palmas, puedes enviar tu currículum hasta el próximo día 2 de septiembre a la dirección de correo intérpretes@azorlaspalmas.org. Fin de semana donde las nubes serán las protagonistas. El sábado las veremos por el norte y el nordeste de las islas de mayor relieve y nos podrán dejar unas gotas a primeras y últimas horas. En el resto disfrutaremos del sol y de temperaturas agradables. Bajarán algo en los pueblos del interior y en la costa se moverán entre 25 y algo más de 29 grados a primera hora de la tarde. El viento será del norte-nordeste moderado, algo más intenso en las zonas habituales de aceleración de El Alisio. Y el domingo irá a más esa nubosidad y aumentará la probabilidad de que nos dejen algunas precipitaciones, sobre todo por el norte y el nordeste de las islas de mayor relieve a partir del mediodía. También crecerán algunos intervalos de evolución por el sur de Tenerife y el oeste de La Palma. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Las temperaturas no cambiarán y en la costa oscilarán entre los 25 y 30 grados. En el mar no tendremos problemas para acercarnos a las playas. Las olas más grandes las veremos por las costas del norte de las islas y no superarán el metro de altura. Le vamos a dejar con la exposición Pinturas del artista palmero Gonzalo Concepción, paisajes naturales y urbanos de la isla a través de la mirada de Concepción, que estarán en el espacio de arte O'Daily de Santa Cruz de la Palma hasta el próximo 14 de agosto. Pasen buena semana, sean felices.